Hola a todos, soy Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Alción Selección Tech y también gestor del modelo FI Dinámico, que es un modelo de gestión de carteras disponible y que gestiono a través de la sociedad de valores GPM. Además, llevo 11 años investigando y formando y enseñando a alumnos en este mundo tan apasionante de las finanzas y de los mercados financieros. En este vídeo me gustaría contaros cómo ha sido o cómo han sido los primeros 6 meses como gestor de un vehículo de inversión colectiva. Me gustaría además hacer un vídeo similar a este cada 6 meses para ir viendo un poco cómo ha sido el progreso, cómo ha ido evolucionando tanto los resultados como mi experiencia y mi conocimiento día a día a la hora de gestionar estos activos. También un poquito de cotilleo quizás, que siempre esta industria es muy cerrada, es con muchas barreras de entrada y es difícil pues tener información de alguien que está dentro. Mi idea con estos vídeos es pues exponer lo que hago de la manera más transparente e incluso ayudar a aquellos que queréis entrar en este mundo como gestores. Muchas veces me preguntáis pues cuál puede ser el camino y las dificultades que uno se va encontrando. Yo llevo en mi experiencia personal como 5 o 6 años intentando montar un vehículo de inversión colectiva. En un primer momento mi idea era comenzar a constituir una SICAP. De hecho, hay algunos artículos míos por internet sobre el tema, pero me encontré con que la dificultad para hacerlo o para montar una SICAP sin tener, digamos, a un padrino o a una persona que te aporte la mayoría del capital que necesitas, que pide un mínimo de 2.400.000 euros, pues era prácticamente inviable. Era muy costoso, la dificultad era grande de una manera, digamos, procedimental, y eso hizo pues que descartase esa opción de montar una SICAP a pesar de tener un gran número de personas dispuestas a comenzar el proyecto. Lo que hice fue comenzar a trabajar para una gestora, fruto de mi experiencia en el campo de la formación. Pues vas conociendo a gente y en algún momento pues te proponen gestionar alguna cartera, te contratan y en eso empecé. Una vez que pasan unos meses de pruebas, pues ven que pues cumple los requisitos de riesgos, tienes una cierta rentabilidad y te pueden proponer más cosas. Esto es una de las formas de entrar en este mundo. La otra es, pues si tienes a alguien, un familiar, un amigo que esté dispuesto a poner 3, 4, 5 millones o ya tengas, aunque es difícil, muy difícil para la gente joven, alguien que te ponga esa cantidad, 5 o 6 millones, pues igual te pueden dar una oportunidad y te van a recibir con los brazos abiertos si entras en algún banco o alguna entidad de la industria con ese capital bajo gestión. Si no, es muy complicado entrar en este mundo, incluso aunque tengas un máster muy especializado. Así de triste y así de difícil, y así lo comento. Actualmente, en mi caso, lo que ocurrió fue que yo estaba gestionando el modelo que tenéis aquí en pantalla, el modelo de FI dinámico, además de otros que estuve gestionando. Y lo que ocurrió es que en enero-febrero, la verdad es que es casualidad que esté gestionando este fondo y así me gustaría comentároslo. En enero-febrero estaba gestionando este modelo FI dinámico. Es un modelo que opera a través de fondos de inversión, que todavía está disponible para contratar y que sigo gestionando. Y lo que hago es seleccionar en cada momento los fondos de inversión mejores de aquellas áreas geográficas que estén, digamos, en un momento de tendencia alcista clara o que se estén comportando mejor que la media. Si es Australia, pues contrataré un fondo australiano. Si es Japón, un fondo japonés. Realmente la mezcla más o menos son 10 fondos, más o menos un 10% del capital en cada uno de ellos. También hay algún fondo de renta fija y algún fondo monetario. Esto hace una cartera. Bueno, tenéis, lógicamente, la descripción de la estrategia en nuestra ficha en GPM. La descripción de la estrategia pues sería intentar obtener rendimientos de un 7-8% anuales de media a largo plazo, de una forma que actualmente, como sabéis, como los tipos son tan bajos, pues es difícil extraer valor de la renta fija, y esto hace que actualmente las rentabilidades de cualquier fondo de inversión o de cualquier modelo de gestión de carteras que no invierta el 100% en renta variable pues es más reducido, ¿no? Igual que los depósitos, pues antes daban un 4 y ahora nos dan un 0, casi en el mejor de los casos. Entonces se ha reducido mucho debido a la política ultra expansiva de los bancos centrales, y esto hace que sea difícil encontrar rentabilidad y retornos. Los fondos mixtos son unos fondos de categoría
tanto mi fondo como mi programa de gestión de carteras es mixto, por lo tanto el riesgo pues está más controlado que un fondo de renta variable. Si la bolsa se desploma, pues no vamos a caer tanto y esto hace que siempre los clientes pues estén más confiados y menos tensos con caídas del mercado. Por eso he apostado por gestionar de esta forma. Yo, personalmente, para mí sería un poco más arriesgado, pero creo que de media el perfil de cliente que tengo y que lo que busca es una sostenibilidad en los retornos, una curva de resultados que sea alcista y que no tenga muchos sustos, muchas curvas, porque si no les puede espantar. Aquí tenéis los resultados que podéis ver. Empecé en junio del 2016 con esta cartera y bueno, de momento los resultados de esta cartera están siendo razonablemente buenos para ser un fondo mixto y con una volatilidad muy reducida, ¿no? El peor mes fue en noviembre del 2016 con una pérdida del 1,90. Tengo artículos también sobre cómo gestiono esta cartera y lógicamente me podéis pedir cualquier tipo de duda. Podéis escribirme al correo de GPM o al mío de clasesdebolsa.com, a jufano@clasesdebolsa.com para cualquier duda sobre estos temas que estamos comentando en el vídeo. Entonces me llamaron del departamento de gestión de GPM y me propusieron llevarlo. Yo estuve una semana al menos pensándolo, hablando con algunos clientes, porque era un fondo que a mí me hubiese gustado confeccionarlo desde el principio, no fue así. Pero igual que les pasa a los entrenadores de fútbol, que muchas veces llega un equipo a mitad de temporada o cuando la temporada ya ha empezado, no han hecho ellos la plantilla, pero si eres profesional, pues te tienes que adaptar a lo que hay. Y realmente era una oportunidad que no quería dejar escapar, sería un poco para meter ya el pie en la industria de una forma, digamos, más profesional, porque los fondos están vistos, el que gestiona un fondo está visto pues con un track record ya auditado, estás en Bloomberg y realmente eres mucho más visible. Entonces puse los pros y los contras en una balanza, hablé con algunos de los clientes que podrían estar interesados y al final pues decidí echarme para adelante. La cosa no era fácil porque había que conseguir 600.000 euros en 6 meses, que no es tan sencillo, aunque lo parezca. Hay mucha gente que te dice que va a estar o va a ser partícipe de un proyecto y luego al final pues por el motivo que sea no entra y realmente pues tienes que cumplir, ¿no?, con lo acordado, que son tener 600.000 euros en 6 meses. Y así fue, me arriesgué y decidí llevarlo a cabo. Lo que menos me gustaba era la comisión de gestión que tenía, que era del 2,25%, muy alta para lo que es un fondo de categoría mixta. Estaríamos en una de las comisiones más altas de lo que sería este tipo de fondos de categoría mixta. Bueno, el folleto lo podéis ver, lo podéis consultar en la página web o si lo ponéis en internet, o nos lo podéis pedir por email. Lo que ocurrió fue que la comisión era lo primero que quería cambiar y así se hizo. Lo que pasa es que no es sencillo cambiar el folleto de un fondo. No es una cosa que se pueda hacer de un día para otro, sobre todo cuando ya estaba presentado, y lo que ocurrió fue que en julio de este mismo año, a los 4 meses, pues pudimos cambiar el folleto y conseguimos que la comisión pasase al 1,45 de gestión anual, que es una comisión ya en la media de la categoría y mucho más razonable a mi juicio, ¿no? Y siempre hay que luchar un poco porque los inversores del fondo, entre los que yo mismo me encuentro, pues tenga las mejores condiciones posibles dentro de unos límites razonables. Porque además de la comisión de gestión, como sabéis, también está luego la comisión por operar, que también intento. El broker de Inversis es muy competitivo en este sentido. Intento que sean las menos posibles y lucho diariamente incluso porque las bajen, ¿no? Porque cada euro que podamos arañar en costes, en comisiones, es un euro extra o un rendimiento extra para los partícipes, que al final es a los que les debo la lealtad y a los que por los que tengo que luchar y entre los cuales, lógicamente, me encuentro como partícipe también de este fondo. Entonces, llevando una gestión y luchando cada día por algo que es como si fuese mi propia cartera, pues se alinean mis intereses y los de las personas que han confiado en este proyecto. Hasta el momento, ¿qué ha ocurrido? Pues fijaros, esta es la evolución del fondo en azul. Es cierto que hasta el mes de junio tuvimos una racha muy buena, demasiado, un 4% arriba en 2 meses, para lo que es el riesgo de este fondo. Y fijaros que desde entonces pues hemos tenido una mala racha. Ahora explicaremos un poco las dos fases
subida y bajada del fondo y actualmente nos encontramos otra vez en la casilla de salida. Estamos un poquito por debajo de la media de la categoría actualmente y un poquito por encima del índice que nos pone según las categorías que nos asigna Morningstar, que es una web de evaluación de fondos de inversión, y estamos por encima de lo que sería el índice de referencia del fondo, que es en rojo, pero por debajo de la media de los gestores o de otros fondos que operan o tienen la categoría mixta. En cuanto a las estrategias que utilizo para gestionar el fondo GPM Acción, son principalmente tres. Y una de ellas, esta primera que voy a explicar, es la que copa la gran mayoría de las acciones o de las posiciones que tenemos en la cartera. Es la principal. Esta se basa en una estrategia que yo denomino Value Momentum, porque intenta coger lo mejor del análisis Value y combinarlo con las estrategias Momentum tipo Weinstein de seguimiento de tendencia. Básicamente lo que hacemos es una preselección de valores que voy cambiando cada 3 o 6 meses, basados esa preselección en ratios de análisis fundamental, como por ejemplo empresas que tengan unos beneficios que hayan sido constantes en los últimos años, una facturación constante, que tenga poca deuda, que cotice a PER bajo, que tenga pues un margen operativo razonable, vemos ratios como el price to cash flow también, una serie de ratios de análisis fundamental que combinamos esas variables y nos sale una preselección de valores. Por ejemplo, aquí os he preparado, he sacado al Excel alguno de los valores, pues tenemos un conjunto de valores preseleccionables que cumplen una serie de condiciones, ¿no? Y lo que hacemos con ellos es que los metemos, digamos, ya en la batidora y les pasamos un sistema Weinstein o de Momentum. Por ejemplo, teníamos en su momento de Botín. Pues aparte de que sea una empresa que tenga sólidos fundamentales, pues luego tiene unos ratios de Weinstein, que se esté comportando mejor que el mercado, que su sector lo está haciendo también mejor que el mercado, que esté entrando a volumen, que la tendencia sea impecable, que esté en el máximo de los últimos 52 semanas, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con valores fuertes desde el punto de vista fundamental con tendencia alcista. Esto es lo que buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos de Botín, que es una de nuestras empresas en cartera. Pues es una empresa de las que tenemos y de las que tienen estos requisitos. También EA Sports, Electronic Arts, pues son empresas alcistas con pues, buenos fundamentales según nuestra apreciación. Tenemos también, por ejemplo, entre las principales posiciones de nuestra cartera actualmente, PayPal, que seguro que todos la conocéis, que es una empresa tecnológica del sector. Pues esto es un poco lo que buscamos en el fondo. Luego tenemos la capacidad también de alguna vez, que a lo mejor es el 3 o 4% de las estrategias, utilizar la misma preselección de valores value, pero intentar entrar en una vela que he hecho algunos estudios y que sigo investigando sobre ella, que es la vela martillo, que es una vela, vamos a ver por ejemplo, uno de los valores que tenemos, que es Maisons du Monde. Pues es una vela que lo que hace es que un determinado día, después de una bajada fuerte, pues nos hace esta vela de aquí. El valor abre un determinado punto, se desploma y vuelve a cerrar más o menos en el punto en el que abrió. Estos suelen ser señales alcistas de mercado, contratendenciales, por eso como no soy antitendencial, reservo un pequeño porcentaje del capital para este tipo de operaciones y lo que hace es que compramos y pues, nos marcamos un objetivo, ya lo explicaré, que suele ser los máximos anteriores muchas veces, que se cumplió en este caso. Bueno, en este caso cerramos la estrategia, por ejemplo, por el martillo, pero cuando volví a abrir máximos hemos vuelto a entrar ya, porque es un valor bueno, que me gusta mucho. Esta es una página web que vende muebles a distancia, Maisons du Monde. Tienen para mí mucho futuro y pues compramos ya por ruptura de máximos. Y luego, como cobertura, en ciertos momentos del tiempo, lo que utilizamos es un sistema de futuros que utilizaba anteriormente únicamente de manera especulativa, pero que en este caso sirve para cubrir cartera. Lo que hacemos es que lo tenemos conectado, sobre todo en aquellos momentos del tiempo en los cuales pues, la bolsa estacionalmente es más bajista. Por ejemplo, ahora en este mes de septiembre pues lo tenemos conectado. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí, porque este mes de septiembre, y aquí me voy a basar en un gráfico
de mi compañero. Aquí lo tenemos. Este mes de septiembre, estacionalmente, mi compañero Ricardo, que hace unos gráficos maravillosos, bueno, pues en este estudio que hizo, en el mes de septiembre es el más bajista de mercado. Por lo tanto, en septiembre la cartera la solemos tener menos expuesta a la bolsa. Fijaros que, sobre todo a partir de esta fecha que estamos, los mercados tienden estacionalmente en los últimos 66 años de media a tener correcciones, ¿vale? De media, hasta el 29 de septiembre, pues estamos hablando de una corrección del 1,5 del SP, que es bastante en contexto, ¿no? El SP es un índice que se mueve como si fuese un elefante, poquito a poco, arriba o abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos adaptamos un poco y utilizamos pautas estacionales a la hora de gestionar el fondo. Además, tenemos digamos que tenemos la variante que nos vino dada por folleto, y que al principio quizás la vi como un impedimento, pero creo que a muchos partícipes le interesa, que es que el fondo está especializado, su apellido Selection Tech, es porque la gran mayoría de compañías de acciones que incorpora a la cartera deben ser del sector tecnología o del sector telecomunicaciones. Podemos tener empresas electrónicas, empresas de robótica. Es decir, cada vez además hay más empresas que tienen tecnología y que por lo tanto son aptas para que nosotros podamos invertir en ellas, ¿no? Incluso pues empresas que tienen alguna rama de negocio que es tecnológica o online o una tienda web, y que a mi juicio pues muchas de ellas son el futuro, ya no solo el presente sino el futuro, debido a que ya no solo están destacando en sus nichos de mercado de tecnología, sino que están empezando a desplazar empresas de otros sectores. Hemos visto hace poco como Amazon pues compraba una distribuidora de supermercados, y Amazon ya tiene en España un supermercado y empieza a hacer competencia pues con negocios tradicionales como la distribución alimenticia o alimentaria. También se habla de que Google o Facebook podrían estar en el futuro metidos en el sector financiero, ¿no? Con los datos que tienen de los clientes, pues cuando se metan, pues podrían ser competencia para los bancos, competencia que ya pues PayPal o algunas empresas de pago electrónico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es un sector en ebullición, y además lo positivo es que el fondo de inversión puede ponerse bajista en aquellos índices tecnológicos en el momento en el que lo consideremos adecuado, en el momento en el que veamos que están valorados a unos múltiplos demasiado elevados, o en el momento en el que veamos que la tendencia empieza a ser bajista, se gira y nuestros sistemas empiecen a dar coberturas, pues podemos incluso tener una posición neta en el fondo bajista, y podemos estar sin acciones en cartera y con un 40% cortos en el Nasdaq, por ejemplo. Esto hace que la versatilidad del fondo sea interesante y que cuando caiga el mercado podamos ganar dinero, lo cual es importante. También puede pasar que el mercado suba y no subamos tanto como los índices. De hecho, va a ser normal. Primero, porque somos mixtos y por lo tanto, como mucho, podemos invertir un 75% del capital en renta variable. Por lo tanto, nuestra volatilidad es inferior a la del Eurostoxx o a la del IBEX o a la del SP. Y segundo, porque también jugamos al lado corto. Esto lo quiero matizar. Por un lado, jugar al lado corto quiere decir que en algunos momentos excepcionales estaremos bajistas. Lo normal es que estemos alcistas. De hecho, la bolsa a largo plazo, y por eso es interesante, en vez de tener el dinero en depósitos, tenerlo en fondos de inversión, la bolsa a largo plazo, fijaros, este de aquí creo que es, lo tengo en la otra pantalla, fijaros cómo a largo plazo la bolsa, la rentabilidad de los activos de las acciones, estamos hablando de $1 en el año 1802, pues las acciones es lo que más protege nuestro capital de la pérdida del poder adquisitivo que se sufre como consecuencia de que el dinero pierde valor con el paso del tiempo, porque como ahora no está respaldado por oro, lo que hacen los bancos centrales es emitir más dinero, comprar deudas o asumir riesgos, y esos riesgos pues hacen que los peligros de inflación estén ahí, y que a largo plazo 100 euros de hoy, apostaría lo que fuese a que no van a poder comprar lo mismo que 100 euros en el año 2060. Por lo tanto, en acciones podemos mantener el flujo en nuestro capital. Como esto es una verdad absoluta, pues no queremos estar posicionados bajistas, salvo en momentos excepcionales. Pero por ello, nuestro fondo especialmente va a destacar y va a poder coger edge y va a poder destacar sobre su índice y categoría de referencia en aquellos momentos en los que los mercados sean bajistas.
el momento en el que todo sube, los mercados suben, ahí probablemente los índices de referencia nos tomen ventaja, porque no vamos a poder alcanzar y subir como ellos, porque realizamos coberturas que los índices no realizan. Entonces, también la tranquilidad de los partícipes, que sepan que incluso aunque las bolsas se desplomen, el fondo GPM Acción no tiene por qué perder dinero e incluso podría ganarlo. Sí me gustaría terminar esta parte un poco de estrategias hablando pues de cómo tenemos la cartera confeccionada y qué estamos haciendo en este mes de septiembre. Entonces, la cartera de la acción, estos son los valores que tenemos. Tenemos valores, como digo, de todo el mundo, desde Israel hasta Taiwán, España, Alemania. Tenemos actualmente, bueno, esto sería la evolución de hoy, que es algo genérico. El fondo hay que mirarlo para 3 o 4 años. Ya sabéis que las estrategias tienden a su valor esperado cuando se han hecho un gran número de estrategias y por lo tanto a corto plazo, en un periodo de 3 o 6 meses, ningún fondo puede ser evaluado porque la varianza que hay ahí metida es muy grande. Por ejemplo, este mes de septiembre, como hemos dicho, esta segunda quincena es bajista. El fondo, por lo tanto, actualmente está cubierto al 100%, con futuros de Nasdaq 100 y de IBEX. Ahora explicaremos el porqué los dos. Y lo que hace el fondo es, pues, confiar en esas estadísticas. Eso no quiere decir que este año 2017, pues en estas 2 semanas finales de septiembre, el mercado suba. Porque la estadística es así, buscamos un poco eso, intentar poner las probabilidades a nuestro favor, lo cual no quiere decir que siempre se acierte. Estamos cortos, como digo, en el IBEX 35 por el hecho de las elecciones, de que he considerado, he escrito algún artículo de que el conflicto entre el Estado español y el catalán se podría agravar más de lo que los mercados piensan y por lo tanto pues podríamos ser bajistas. También estoy bajista en el bono español. Estoy esperando para abrir cortos en el Bund. Estas serían estrategias, digamos, ya diferentes a las estrategias que realizamos principalmente, que son las tres. Estas son, digamos, estrategias esporádicas, que alguna vez, pues el boom alemán, yo pienso que los tipos de interés a 10 años están muy, muy bajos para lo que es la media histórica. Fijaros el boom alemán, fijaros cómo va, que es el bono alemán a 10 años el precio. Pues la idea es que en esta fase de aquí ponernos un stop por encima de este nivel de máximos y ya que empezamos, digamos, a flaquear, la tendencia alcista ha empezado como a romperse, fijaros, no hace falta poner ningún tipo de línea, pues empezar a tomar alguna posición en el bono corto, que sería apostar a que los tipos van a subir porque no pueden estar aletargados en estos niveles en los que se paga por prestar dinero muchos más años, mucho más tiempo. Aparte, la economía en Europa se está recuperando y lo normal es que los tipos pues, vuelvan a su lugar normal, a una cosa mucho más razonable. Por eso hemos apostado, o el fondo en los próximos meses va a añadir posiciones bajistas en deuda pública a 10 años. No estamos confiando en la deuda pública actualmente, los retornos son muy bajos y es absurdo estar invirtiendo en estos mercados, a mi juicio, a día de hoy, ¿no? Creo que la ecuación rentabilidad-riesgo no está de nuestra parte y preferimos no invertir en deuda actualmente y lo que sí hacer es lo contrario, invertir en, digamos, vender deuda, como si nosotros fuésemos los que vendiésemos deuda, que significa ponernos corto en este mercado. A la vez, como digo, en una posición especulativa para este mes, pues tenemos al Nasdaq 100, vamos a sacarlo aquí, que es el índice que aparte es en el que tenemos que estar invertido, el que más utilizamos para coberturas, porque es el que por folleto tenemos que tener un mayor número de posiciones, pues tenemos el Nasdaq 100, que bueno, que estamos en esa zona, un poco de máximos, y que si en este septiembre el mercado americano es bajista, fijaros, pues toda esta zona de los 6.000, que además es una cifra psicológica, ¿no? Los 6.000, los números exactos pueden ser resistencias en algunos momentos, pues podemos tener como los 6.000 puntos, pues aquí hemos abierto unas posiciones cortas que nos sirven de cobertura al resto de la cartera, que las coberturas nunca son perfectas, y estamos bajistas buscando un tramo que nos lleve con su stop correspondiente, lógicamente, por encima de los 6.030 o una cosa así aproximadamente, pero podemos buscar un tramo que nos lleve otra vez a los 5.600. Veremos cómo sale, pero en todo caso tenemos luego una cartera detrás, es decir, que al final si el Nasdaq sube y nuestros stops saltan, en el futuro del Nasdaq corto, muy probablemente las acciones que tenemos actualmente en cartera
pues bueno, suban. Que entre ellas hemos visto la lista en el broker de GPM, pero podemos verlas también pues en el extracto o en el informe que publicamos todos los meses, en este caso en agosto. Pues PayPal, Electronic Arts, la inmobiliaria alemana Aroundtown Properties, Telefónica, Verbund, todas estas, pues tenemos aproximadamente actualmente un 50% de nuestro capital invertido en acciones. Y esto es un poco lo que buscamos para el mes de septiembre. La idea es que si los mercados siguen siendo alcistas, a principios, mediados de octubre, quitemos las coberturas a la cartera si no ha saltado ya antes el stop y volvamos a tener únicamente posiciones con una exposición de en torno al 60% de media en valores de toda la geografía mundial. Para terminar, me gustaría comentaros lo que es el día a día de un gestor profesional de fondos de inversión y las particularidades o pequeños problemas que me he ido encontrando en estos 6 primeros meses como gestor del fondo, intrínsecos en crear un vehículo desde cero. Y además, como ya he explicado, de un vehículo que me ha venido un poco dado desde el principio, ¿no? Que yo llegué como a los 15 días de estar constituido, con todos los requisitos y todas las pautas de inversión del vehículo ya desarrolladas y aprobadas, y por lo tanto con una forma de empezar que no es la ideal, pero que te hace también aprender mucho y meterte en el medio desde el principio, y casi pues como el que tiene un hijo neonato con 6 meses y tiene que darlo todo para que salga adelante y poner ya no solo el 100% de sus sentidos en ello, sino algo más incluso. Esto ha hecho realmente en el día a día como gestor, pues me suelo levantar a las 8 de la mañana y ya a esa hora pues busco cómo va a abrir la preapertura europea. Hay en ocasiones en las que tenemos por la mañana a las 9 tengo conectado alguno de los sistemas, conectado mentalmente, tengo la estrategia y me da como una alarma de que tengo que comprar o vender a un determinado precio para cubrir una determinada posición, por ejemplo, o comprar una determinada compañía que ha roto los máximos y pues tiene que entrar en la cartera. Esas órdenes muchas veces están ya programadas a través del broker de forma telefónica o online, por lo tanto, si te organizas bien, no es tan complicado el introducir las órdenes. Luego suelo, sobre las 9, llevar a mis hijos al colegio y luego ya cuando vuelvo, pues dedicarme a leer informes de algunas compañías, a seguir investigando en la creación de estrategias, a revisar si se puede mejorar algo en las estrategias que tenemos en cartera, a ver cómo va evolucionando el mercado. A las 3, 3 y media ver Estados Unidos, es un momento especial porque es cuando más volatilidad suele haber en bolsas europeas y además abre el mercado americano, que es donde tenemos también una gran cantidad de las acciones de nuestra cartera. Y luego pues sinceramente cada 2 o 3 horas pues suelo mirar el móvil, ¿vale? Suelo mirar el móvil. Aunque esté en casa a las 8 o a las 9 de la noche, pues suelo mirar cómo van las cotizaciones, sobre todo, aunque tengo algunas alarmas conectadas por ahí si hay un susto, pero ya es de una manera, digamos, que la tengo automatizado y pues lo miro, y igual que unos miran pues cómo van los partidos de fútbol o cómo va la jornada y miran el marca o lo que sea, yo miro cómo va la bolsa constantemente, por si acaso algún día se produce alguna debacle o alguna cosa, pues hay que estar pendiente del capital de la gente que ha confiado en uno. Realmente la profesión sí que requiere estar sometido a mucha presión durante un largo periodo de tiempo y puede dar lugar a mucho estrés, en el sentido de que las cosas no salen como quiere, incluso aunque uno se esté esforzando, esté haciendo las estrategias lo mejor posible, no siempre, fruto de la varianza que hay, no siempre salen, sobre todo a corto plazo, en periodo de 3 o 6 meses, y que ya vamos a decir en periodo de un día o una semana, como uno espera o como uno quiere, ¿no? Antes comentábamos que septiembre, las 2 últimas semanas de septiembre eran estacionalmente bajistas, pero podría pasar que en los próximos 3 años no sean bajistas, sean alcistas, y que dentro de 20 años siga habiendo esa pauta estacional bajista de las 2 últimas semanas de septiembre. Es decir, hay que tener paciencia, y esa paciencia hace que a veces pues, nos queme un poco porque ponemos mucho esfuerzo
y las cosas no siempre a corto plazo, luego a largo plazo sí, pero a corto plazo no salen como uno quiere y eso pues puede frustrar en algunos momentos y es interesante saber llevarlo y saber convivir con ello y saber llevarlo dentro e intentar no exteriorizarlo. Sobre los problemas que me he encontrado en este mundo, al empezar, bueno, el mundo, como sabéis, sí que es bastante hermético, bastante cerrado, muchas barreras de entrada. Y en el caso del fondo, pues al principio teníamos muy poco capital cuando empezamos, ya digo, teníamos 60.000, 70.000 euros las primeras semanas. Con ese capital es muy difícil operar porque además tenemos unas comisiones mínimas que nos cobra el broker por operar. Si fuésemos un fondo normal o ahora mismo ya con 600.000, pues más que las superamos por operación. Cada operación, pues si son 3%, 3,5% más o menos de la cartera, estamos hablando que estamos ya operando 20.000, 25.000 euros por operación que realizamos. Pero cuando teníamos 60.000, pues ya es una operación del 3%, son operaciones de 1.800 o 2.000 euros. Algo ridículo para un vehículo de inversión. Pero había que hacerlas. De hecho, intenté sufragar eso subiendo un poco el capital invertido en las primeras operaciones. El porcentaje. A lo mejor operaba por 4.000, 5.000 euros, que era un 7-8% por compañías. Compré muy poco y luego futuros sobre índices. Empezamos con ello un poco para quitarnos este efecto de las comisiones mínimas. No queríamos ir mermando el capital en comisiones, que de eso cuido mucho. Esto hace además que cuando está entrando dinero en un fondo, lo que ocurre es que el dinero va entrando y si, imagínate, hemos comprado un 7% de Telefónica porque teníamos 60.000 euros. Si mañana tenemos 120.000 euros en el fondo, ya ese 7 es un 3,5. Tampoco podemos que según vayan entrando, por ejemplo, un nuevo partícipe con 20.000 euros, ya comprarle la parte proporcional. Entonces siempre al principio compraba un poco de más para que al cabo de 15 días el porcentaje se fuese diluyendo con las nuevas entradas de participaciones de nuevos partícipes. Fue complicado estas primeras semanas, había que estar muy atento a muchas variables. Por ejemplo, se cargan los costes fijos del fondo de inversión, algunos costes como las tasas de inscripción, y eso, pues si no estás atento, pues pueden imputártelo como coste de un día. Y aunque la tasa a lo mejor es anualmente, son 1.000 euros, claro, si tienes 3 millones, pues 1.000 euros no es nada. Y los fondos en general suelen empezar con 3 millones. Pero cuando tenemos en el fondo 60, 70, 80.000 euros, pues 1.000 euros es mucho. Entonces hay que luchar para que ese gasto y algún otro gasto que hay, como la inscripción en derivados, que creo que cuesta 120 euros, pues que esos gastos se prorrateen, que es lo más justo, que se prorrateen en un año. Y que por lo tanto, pues cada día pues le cuesta al fondo 2 o 3 euros de aquí a un año, no que un día al principio te cobren 1.000 y de los 60.000 que tienes pierdas casi un 2% del valor liquidativo en un gasto fijo que debe ser prorrateado. Luego también hay problemas al principio también con las divisas, como invertimos fuera. No podemos cubrir las divisas todo lo que nosotros queramos. Si tú inviertes en una compañía japonesa, no solo tienes que estar pendiente de lo que hace esa compañía, sino tienes que estar pendiente de lo que hace el yen. Porque como el tipo de cambio vaya en tu contra, pues puedes perder más dinero en el tipo de cambio que con el valor en sí. Lo que podemos realizar es hacer una cobertura con mercado de futuros del euro-yen. Lo que ocurre, claro, que para operaciones de 8.000, 10.000, si tenemos 8.000, 10.000, 20.000 euros en un determinado mercado, no hay futuros. Los nominales de los futuros suelen ser más altos. Entonces tienes que dejar, aunque no quieras, una parte de tu cartera sin cubrir. De hecho, eso es lo que nos ha hecho daño. Como sabéis, el euro, hemos tenido la mala suerte que el euro, además, se ha apreciado contra el resto de monedas muy fuerte en estos últimos. Vamos a poner, por ejemplo, el euro USD. Vamos a poner aquí, en el broker de... Si vemos, por ejemplo, el euro, vamos a ponerlo, pues en las últimas semanas, fijaros, desde ese mes de junio, pues hemos pasado de 1,10 a 1,20. Como no hemos podido, ahora ya con el capital que tenemos podemos empezar a cubrir mucho más la cartera, pero como en aquel momento no había opción, pues esto además es una cosa que es muy difícil predecir, los movimientos de divisas, pues no nos quedó más remedio que no hacerlo. Y eso pues ha hecho que aunque las acciones a lo mejor se han mantenido estables, el fondo ha ido perdiendo valor en gran parte. Esto ha ocurrido por la apreciación del euro en frente a las monedas. Esto es un hándicap que hay que superar al principio. Al principio no todo es ideal, pero bueno, es algo que hay que valorar y que de aquí a los próximos
meses. Por ejemplo, ahora la cartera la tenemos mucho más cubierta, pero ya podemos cubrir el yen, ya podemos cubrir el dólar a la perfección, y esto provoca que los resultados, porque la idea mía es tener la divisa cubierta, por lo menos a un porcentaje muy elevado, y salvo ocasiones excepcionales, que sea así, cubierta para que el tipo de cambio no influya en la evolución de nuestro valor liquidativo. Hace poco en YouTube, aquí en YouTube tenéis un vídeo, en mi canal Lufano Pardo, tenéis un vídeo en el que hablo de la cobertura de divisas a nivel profesional y a nivel amateur, por si os interesa también. Y bueno, pues estos son los entresijos del día a día que uno va teniendo como gestor. Me gusta a mí mucho estar muy pendiente del cálculo del valor liquidativo, aunque lo llevan unos profesionales, pero también pueden tener error. Entonces yo cada día también me levanto y estoy una hora viendo que las operaciones que hice están bien contabilizadas, viendo que realmente, quizás no me tendría que meter en estas tripas, pero va un poco conmigo y me gusta supervisar que los cálculos del valor liquidativo se hacen bien. Entonces, pues, me dedico a mirar las posiciones en divisas que tengo, a multiplicar por el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y nada más, yo espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo diferente a lo que se publica. He dado mucha información y espero bueno, si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. La participación mínima del fondo son 10 euros, si se puede entrar de cualquier tipo de bolsillo, no hay participación máxima y la idea pues es a partir de ahora volver a poner el contador en marcha, pasar este mes de septiembre que es un poquito más bajista, a ver si podemos aprovechar esa pata bajista del mercado y ya esperar los meses más alcistas del año, que son octubre, noviembre, diciembre, esas temporadas. Si veis, antes os enseñaba el gráfico, lo tengo aquí en la otra pantalla. Estos meses de octubre, noviembre, diciembre estar expuesto porque vivimos en un periodo alcista para los mercados y estacionalmente tenemos los meses más alcistas que nos siguen. Por lo tanto, es un buen momento para invertir y nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, darme un like en YouTube, por favor, que ayudará a que más gente lo vea y que estos conocimientos pues puedan ser vistos. Sobre todo me preocupa la gente joven, la gente que está empezando, que es muy difícil entrar en esta industria, por lo menos que vea un poco los pasos de un profesional que le ha costado mucho llegar aquí y que me gustaría pues compartir con aquellos que ahora mismo estáis seguramente estudiando o que os gusta ser gestores, que os llama la atención esta industria, para que veáis las posibilidades que tenéis y cómo podéis haceros un hueco en este mundo. Muchas gracias y hasta otra ocasión.